A ver, normalmente cuando se busca un diagnóstico existe una expectativa de precisión casi absoluta. Claro, como en las matemáticas o en la ingeniería. Exacto. Alguien se rompe un brazo, miras la radiografía, ves una línea blanca irregular en el hueso y el personal médico simplemente señala y dice que ahí está. No hay margen de error. Ninguno. Es una imagen limpia, o sea, binaria, libre de interpretaciones subjetivas. Pero cuando miramos hacia la demografía de la región de Galilea en el siglo I, el periodo romano temprano I, esa radiografía histórica lleva más de un siglo completamente borrosa. Totalmente desenfocada, sí. ¿Dónde vamos a limpiar esa lente en esta inmersión profunda? Tenemos sobre la mesa una serie de extractos académicos recientes sobre arqueología e historia de la región. Y nuestra misión es resolver un debate gigantesco. O sea, ¿quiénes habitaban exactamente el vecindario de figuras históricas fundamentales? ¿Era una zona judía estricta, un territorio de paganos o una mezcla cultural donde todo valía? Y resolver esa incógnita, demográfica, cambia drásticamente la interpretación de cualquier texto histórico o bíblico de la época. Para quienes analizan estos textos, no es un detalle menor. Claro, no es lo mismo predicar en un sitio que en otro. O sea, si asumimos que los discursos sociales o políticos del siglo I se daban ante una audiencia cosmopolita, altamente helenizada y asimilada al imperio, pues las tensiones políticas se leen de una manera muy concreta. Ya como una rabieta contra el imperio, digamos. Exacto, pero si el público era en realidad una comunidad agraria fronteriza y con una identidad nacionalista radical, el escenario completo se transforma. Las mismas palabras adquieren un peso subversivo completamente distinto. La composición étnica es el lienzo sobre el que se pinta toda la historia de la región. Bueno, pues vale, vamos a desglosar esto, porque para entender la solución que proponen las fuentes arqueológicas actuales, primero hay que desgranar el tremendo caos historiográfico que dominó casi todo el siglo XX. Madre mía, el caos fue espectacular. Es que académicos brillantes construyeron imperios teóricos basándose casi en exclusiva en textos literarios antiguos, y tratar de reconstruir la demografía de toda una región leyendo únicamente a historiadores como Flavio Josefo o el Libro de los Macabeos es el equivalente a intentar trazar el árbol genealógico de una familia basándose en los diarios de unos vecinos cotillas que se odian entre sí. Ostras, ¿es una analogía perfecta? Porque cada autor escribía con una agenda política. Claro, para una audiencia específica. Y a menudo se contradecían de forma espectacular. Esa dependencia de los textos generó teorías diametralmente opuestas que se enseñaron como verdades absolutas durante décadas. ¿Qué es lo grave? Eso es. Por un lado, figuras como Emil Schurer argumentaban que Galilea estaba dominada por población gentil o, como mucho, por descendientes de itureos que habían sido asimilados a la fuerza. Vale. Y en el otro extremo del espectro, investigadores como Richard Horsley sostenían que los habitantes eran los remanentes de las antiguas tribus de Israel del norte, que supuestamente habían sobrevivido ocultos durante siglos. Pero había un problema geográfico también, ¿no? No era solo confiar ciegamente en textos sesgados. Totalmente. Un manejo desastroso de la geografía antigua. Cuando la Academia del siglo XX leía la palabra Galilea, proyectaban los mapas modernos o trazaban fronteras imaginarias muy laxas. Ya, en plan, todo lo que está por el norte es Galilea. Exacto. Pero si nos ceñimos a las fronteras políticas estrictas que el propio Josefo definió para el siglo I, Galilea superior e inferior formaban un enclave interior muy específico. Muy delimitado. Estaba completamente rodeado por territorios extranjeros. O sea, Fenicia, acechando al oeste y al norte, la red de ciudades de la Decápolis al este y la región de Samaria al sur. Claro, lo que significa que si un historiador cometía el error de incluir en su análisis demográfico una ciudad costera y plenamente fenicia como Ptolemaida, que pasaba muchísimo. Considerando la parte del ecosistema galileo, pues los datos estadísticos colapsaban por completo. Es como intentar medir el nivel de silencio de un monasterio de clausura, pero decidiendo que el estadio de fútbol que hay en la calle de al lado cuenta como parte del edificio. ¡Qué bueno! La inclusión descuidada de zonas periféricas creó el espejismo de una Galilea cosmopolita y pagana que dentro de sus fronteras reales sencillamente no existía. Pues ante mapas mal dibujados y textos contradictorios, el consenso actual ha decidido abandonar la literatura y mirar directamente a la verdad del suelo, a la arqueología. La estratigrafía no miente. Investigadores modernos como Jonathan Reed y Mark Chansey han liderado un cambio de paradigma brutal.
O sea, no buscan menciones en pergaminos. Buscan la huella dactilar arqueológica. Exacto, los restos fósiles del comportamiento diario. Y lo que revelan los yacimientos es que durante el periodo romano temprano I, el territorio era abrumadoramente judío. Lo saben gracias a lo que clasifican como marcadores de identidad de categoría A. Lo fascinante aquí es que esta categoría agrupa elementos que no dejan lugar a dudas sobre la adscripción religiosa y cultural de una población. O sea, no es una pista vaga. Es una certeza. Eso es. El ejemplo más extendido es la omnipresencia de las vasijas de piedra caliza. Se han catalogado en más de 70 yacimientos arqueológicos a lo largo y ancho de Galilea. 70, que se dice pronto. Y la adopción masiva de este material no responde a una cuestión estética, ni a la disponibilidad de recursos. Responde a una rigidez teológica extrema. A ver, explícanos esto. Pues, según las leyes de pureza del judaísmo de la época, la cerámica, al ser un material poroso, era susceptible de contraer impureza ritual. ¿Vale? Si una olla de barro se volvía impura, la ley dictaba que debía ser destruida, sin más. La piedra, por el contrario, se consideraba impermeable a esa impureza. Yo estoy alucinando porque esto es como tener una especie de Tupperware hiperlimpio y libre de BPA de la antigüedad. Usado no por moda, sino por una estricta preocupación por la pureza espiritual. Pero, una duda. ¿Acaso encontrar una de estas vasijas prueba que todo un pueblo era judío? Lo fascinante aquí es que encontrar uno de estos objetos en aislamiento no prueba absolutamente nada. Claro, podría ser un souvenir. O un botín de guerra o un simple intercambio comercial casual. Pero lo que el registro estratigráfico demuestra es que estos elementos jamás aparecen solos, forman el paquete completo. Un paquete cultural inquebrantable. Donde hay vasijas de piedra caliza, inevitablemente aparecen también las mikvaot. Que son las piscinas rituales, ¿no? Exacto. Instalaciones talladas en la roca madre diseñadas para la inmersión y la purificación ritual. Lo cual requiere un nivel de esfuerzo calórico y arquitectónico que desafía la lógica de una simple aldea agrícola. O sea, excavar en la dura roca galilea para crear piscinas escalonadas, con dimensiones milimétricamente dictadas por la ley religiosa, no es algo que se haga por comodidad. Para nada. Y que estas estructuras de purificación aparezcan no solo en las mansiones ricas de ciudades como Séforis, sino diseminadas por aldeas rurales, indica que la obsesión por la pureza estaba democratizada. Es una cultura de la pureza que impregnaba todas las capas sociales. A esto se suma el uso generalizado de osarios, que son unas cajas de piedra caliza para la práctica de los enterramientos secundarios de huesos. Una costumbre muy de Judea. Profundamente arraigada allí, sí. Y la circulación exclusiva de moneda anicónica. Sin imágenes. Exacto. Ya sean acuñaciones de la revuelta judía o anteriores, el patrón es idéntico. No hay rostros de emperadores, no hay animales, no hay deidades. Hay un respeto escrupuloso por la prohibición contra las imágenes talladas. Cuando estos 4 marcadores convergen en decenas de poblados, la teoría de una Galilea asimilada a medias se desmorona. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el nivel de resistencia pasiva se vuelve aún más palpable cuando pasamos de los ritos religiosos a la economía doméstica cotidiana, lo que comían, lo que compraban, los llamados marcadores de categoría B. La economía con identidad. Eso es. Analizando los vertederos antiguos, el silencio en los restos óseos es ensordecedor. Hay una ausencia absoluta de huesos de cerdo en los poblados galileos de esta época. Aunque es verdad que la abstinencia de cerdo era compartida por otros grupos en la zona, al cruzar este dato con la cerámica, emerge un boicot comercial clarísimo. Un boicot total. El caso de la cerámica utilitaria de Kefar Hanania es paradigmático. Las familias galileas consumían de forma casi exclusiva ollas fabricadas en los talleres de este pueblo local, operados por judíos. Compraban vajilla de los suyos. Le daban la espalda a importaciones que podrían haber sido más accesibles o económicas. Las implicaciones logísticas de eso son fascinantes, sobre todo con la iluminación. Las fuentes detallan el uso de las lámparas herodianas, Que son unas lámparas de aceite talladas a cuchillo. El análisis químico revela que se fabricaban en la zona de Jerusalén, a más de 100 kilómetros de distancia. Una locura logística. Estamos hablando de importar objetos de arcilla sumamente frágiles por caminos empedrados llenos de baches. Teniendo barro en Galilea, elegían la ruta más larga. Porque la funcionalidad de la lámpara era secundaria. Lo primordial era su origen.
Encender esa lámpara en una casa rural del norte era mantener un cordón umbilical con Judea. Y ese rechazo a lo extranjero era quirúrgico. O sea, ausencia total de santuarios paganos o iconografía. Llegaba incluso a afectar el concepto de lujo en la alta sociedad. Ostras, el caso de la Terra Sigillata Oriental, la cerámica esa. Ese caso es revelador. Era una vajilla finísima, roja, de la costa fenicia. El estatus máximo. Las élites la importaban, pero a finales del siglo I, antes de nuestra era, desaparece fulminantemente. La abandonan por platos de piedra toscos para no comprometer su pureza. La pureza se convirtió en la nueva moneda de prestigio. El estatus ya no era tener lujo extranjero, sino ser el más ortodoxo. Vale, pero aquí tengo un desafío. Un pushback a todo esto. Si analizamos las fuentes, hay un dato que parece una contradicción monumental. A ver. Si eran tan estrictos rechazando imágenes paganas y destruyendo cerámica importada, ¿por qué usaban siclos de plata de Tiro para pagar el impuesto del templo? Esas monedas tenían la imagen del dios Melkart, el Hércules fenicio. Destrozan una vasija pero meten una deidad pagana en el templo. Suena a hipocresía. Es una contradicción maravillosa. Tienes razón, pero ilustra dónde terminaba la ideología y empezaba el pragmatismo económico antiguo. El mandato religioso exigía pagar con la plata de la mayor pureza metalúrgica disponible. Ya. ¿Y esa plata era la de Tiro? Exacto. El ciclo de Tiro tenía el monopolio de la plata de alta ley. No existía moneda anicónica alternativa para ese propósito fiscal específico. Como señala el texto, el buen dinero no respeta fronteras culturales. El buen dinero no respeta fronteras culturales. Fíjate qué frase. Hacían un inmenso esfuerzo de disonancia cognitiva. Ignoraban a la deidad y se concentraban en la pureza del metal. Bueno, pues hemos consolidado la imagen de una población hiperpurista. Pero si retrocedemos un par de siglos, esa misma extensión de tierra estaba vacía o llena de paganos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo pasas de 0 a 100 en fervor nacionalista? La estratigrafía tiene que explicar esta historia del origen. Y la explica, trazando la cronología de un territorio marcado por rupturas. Nos vamos al año 732 antes de nuestra era, la Edad de Hierro. Los asirios destruyen Galilea y deportan a la población. Queda vacía. Lo que descarta la teoría de que los galileos eran descendientes de las antiguas tribus del norte. O sea, nadie se quedó cultivando en secreto. Nadie. Quedó vacía hasta los periodos persa y helenístico temprano. Ahí llegan colonos gentiles vinculados a Fenicia. Tienen santuarios paganos en plena montaña como el de Mitzpe Yamim. Y usan una cerámica tosca galilea. Un enclave próspero, pero pagano. Hasta que llegan los asmoneos. Exacto. Periodo helenístico tardío, entre el 167 y el 63 antes de nuestra era. La dinastía judía lanza una campaña de expansión hacia el norte. Y no hay asimilación gradual. Los asentamientos paganos son destruidos o abandonados en masa. O sea, un reemplazo abrupto. Es como un pueblo fantasma que es repoblado de repente por una nueva ola de pioneros. Exactamente. Aparecen de golpe las monedas anicónicas, las prensas de aceite tipo Judea, y hay un aumento drástico de población. Si conectamos esto con el panorama general, la evidencia demuestra que los galileos del siglo I eran en realidad inmigrantes recientes que subieron desde Judea, reclamaron la región y la judaizaron. Pues para ir resumiendo este viaje, la idea de una Galilea llena de gentiles asimilados o de una población a medias pagana es un mito absoluto descartado por la arqueología moderna. Totalmente descartado. Era un territorio sólidamente judío, poblado por inmigrantes devotos que usaban vasijas de piedra, se bañaban en mikvaot y compraban lámparas hechas en Jerusalén, todo para mantener su identidad blindada. Y fíjate, esto nos deja con una idea audaz para reflexionar, construida sobre todo este material. Cuéntanos. Si consideramos que los habitantes de Galilea eran en realidad familias de colonos que migraron desde Judea con un fervor nacionalista, aferrándose rígidamente a las leyes de pureza y boicoteando productos romanos, esto cambia la narrativa clásica. Por completo. Quizás los históricos conflictos entre los líderes de Jerusalén y los galileos no eran fricciones entre una capital sofisticada y unos campesinos ignorantes o asimilados. Ostras. Tal vez era la típica tensión de una diáspora de colonos pioneros que, irónicamente, se volvieron más tradicionalistas y más estrictos que la gente de la propia capital a la que tanto veneraban. Qué fuerte. O sea, no eran menos
devotos, eran radicales de la frontera. Exacto. Es una invitación a repensar por completo las dinámicas sociales del siglo I. No eran campesinos relajados, eran puristas incontrolables. Es alucinante cómo la tierra, los simples fragmentos de cerámica y piedra, pueden reescribir por completo la historia que creíamos conocer. Una inmersión profunda que realmente cambia la perspectiva.